los días me cuesta reconocerme como una mujer única. Necesitamos que alguien más a veces nos recuerde que estamos en la vida por una razón, que somos muy valiosos, que el logro no es ser presidente de la república, el logro no es ser CEO de una empresa, el logro no es viajar por todo el mundo, el logro no es tener el carro del último año ni la mega casa. El logro es lo que a ti te construye, lo que a ti te hace distinto entre los únicos que están a tu lado, a tu alrededor. Yo sabía, tú tenías que seguir jurisprudencia o derecho porque tú naciste para ser abogada y vas a ser una de las mejores abogadas de Ecuador. Fue un momento lindo y eso fue como que me movió y dije, no, o sea, una enorme responsabilidad la que tengo porque no le puedo fallar a lo que mi papá pensó en su momento y se fue con ese pensamiento. Pero tu trabajo habla por ti. Pero tú también tienes que hablar. Y eso es algo que a veces a las mujeres nos cuesta mucho. Por eso digo que a veces a las mujeres nos cuesta, porque para los caballeros no son oportunidades, es el BAU, es su día a día. Tal cual. Nosotros sí tenemos que crearnos esas oportunidades. Pero si tienes un jefe hombre, probablemente el jefe hombre no se va a dar cuenta que tú te estás quedando hasta más tarde, que te perdiste la entrega de calificaciones de tu guagua o lo que sea. No se va a dar cuenta, tienes que decirle. Siempre persigan sus sueños. Si se cayeron, nunca se queden en el suelo. Levántense, sacúdense las rodillas y sigan adelante. Siempre, siempre el sol está detrás de todas las nubes, de todas las tormentas, de todos los tsunamis. Siempre está el sol. Busquen su sol, busquen su norte. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Yo soy Carla Sarmiento Dávila, terapeuta y comunicadora de bienestar, y estoy feliz de poder compartir con ustedes hoy porque tengo una entrevistada que la van a amar, les va a encantar su historia, pero además todo lo que ella ha venido haciendo en el transcurso de sus años como profesional. Dicen que el verdadero liderazgo no nace del poder, sino del propósito. Y hay personas cuya historia está tejida desde el amor, la responsabilidad, la empatía. Hoy tengo frente a mí a una mujer que ha desafiado roles, que ha sostenido a los suyos desde muy joven y que ha construido una carrera admirable sin olvidarse nunca del lado humano, del más importante. Abogada, presidenta de Swiss Champ Ecuador, General Cónsul de Zurich Seguros en Ecuador, mentora y sobre todo hermana, mujer, amiga, líder, una mujer que ha vivido de cerca la discapacidad, la ausencia, la exigencia y que ha convertido todo eso en fuerza, en visión y en compromiso con un liderazgo distinto. Hoy me honra conversar con Sofía Almeida. Sofi, gracias por estar aquí. Qué honor tenerte conmigo. Muchísimas gracias, Carla. El honor es todo mío y estoy agobiada de tanto elogio. No es elogio. Yo Muchísimas siento que gracias. cuando escuchamos hablar de nuestros logros, a veces dice como, ¿de verdad soy eso? Sí, es verdad. Ajá, y qué rico Sí. poder reconocernos en el camino con todo lo que hemos hecho, porque no ha sido sencillo. Yo digo que es una receta que involucra muchas cosas, pero por sobre todo amor y persistencia. ¿Cómo te defines, Sofi? Ay, esa es una muy buena pregunta. Me defino como única entre los únicos. Eso es algo que mi papá me enseñó desde muy chica. Nadie es igual a otra persona, ni entre padres, ni entre hermanos, las amistades de muchos años, cada uno en su independencia, en su maravilloso mundo es un ser distinto. Entonces, es único entre todo ese gran conjunto de únicos que tenemos a nuestro alrededor. Y qué cierto es, porque yo siento que muchas veces queremos como ir siendo igual a otro, ¿no? Y no nos damos cuenta que en nuestra diferencia y que en eso que nos hace completamente distintos a los demás está nuestra magia. ¿Te costó reconocerte como eso, como una mujer única? ¿O fue sencillo desde el inicio? No, la verdad es que creo que todos los días me cuesta reconocerme como una mujer única, porque en el camino afortunadamente he conocido a gente extraordinaria, empezando desde mi madre, de mi padre también, obviamente mi hermano, mi familia, mi familia más cercana, mi esposo, mis hijos son seres que de los que cada día aprendo algo nuevo, a los que admiro muchísimo y cada vez que los admiro,
obviamente desde el lado del cariño y el respeto, me generan ese cuestionamiento de que no es una competencia el que seas mejor que yo, pero eres tan único que obviamente yo también tengo que reconocerme desde ese lado que no soy igual, ¿no? Y admirar y respetar esas diferencias que tenemos. Entonces, creo que todos los días tengo que hacer ese reconocimiento. Por eso es que a veces cuando escucho todas esas lindas palabras con las que empezaste la entrevista, digo, sí, o sea, es un elogio, pero lleva algo de verdad. Y sí es a veces también el que necesitamos que alguien más a veces nos recuerde que estamos en la vida por una razón, que somos muy valiosos. Yo soy una persona que se ama mucho, pero sí lo olvido muy, muy regularmente y no debería, la verdad. Pero sí pasa, Sí, es claro, verdad. sí, Y, sí, y- sí. y me gusta lo que dices de es lindo escuchar porque a veces se nos olvida. Por eso es tan necesario tener personas vitamina al lado de uno, Correcto. porque Ujú. a veces estamos solo con gente que está quejándose o con gente que no está observando lo positivo y qué rico es reunirte con personas que te pueden recordar lo valioso que eres, lo valiente que eres y todo lo que estás haciendo en la vida de los demás. Sofi, ¿cómo era tu vida de chiqui? ¿Siempre quisiste ser abogada? Ah, no, fue muy gracioso. Em, o sea, mi vida de pequeña tuve una infancia maravillosa. eh, dura, dura desde el punto de vista de que yo tenía 5 años y medio cuando nació mi hermano. Mi hermano es una persona con discapacidad intelectual, tiene microcefalia. Tiene un nombre más Complejo. especial y complejo desde el punto de vista médico, no me preguntes cuál, pero es microcefalia. Y claro, a los 5 años y medio yo tenía la ilusión primero de tener un hermano, hermana, lo que fuese, la típica que tienes cuando eres niño, tu amiguito imaginario, ya ni me acuerdo el nombre, pero ansiaba tener un hermano. Y cuando me enteré que mi mami estaba embarazada, fui la niña más feliz del mundo. Eh, no sabíamos la situación que estaba pasando con mi hermano cuando mi madre lo tenía en su vientre. Y cuando mi hermano nació, yo estaba en el colegio y mi papá me fue a ver no, perdón, me fue a ver un tío, un primo, alguien, me fue a retirar al colegio. Tu mamá ya está en el hospital y qué felicidad. A la noche que llegó mi papá, me sentó en sus piernas, nunca me voy a olvidar, y siempre lo cuento. Me sentó en sus piernas y me dijo, tengo que contarte algo, Sofía, Mario, mi hermano se llama Mario, mi papá también se llamaba así, me dice, tu hermano Mario no va a ser como los otros niños. Tu hermano Mario va a ser un niño diferente y va a hacer esto necesario, va a ser necesario que tu mamá y yo nos encarguemos más de él, que pongamos más atención, que le ayudemos a transitar la vida que para él va a ser más compleja que para ti. A una niña de 5 años y medio que le digas eso, pues, cuando me dice va a ser diferente, no es igual al resto, yo esperaba que mi hermano tuviera solo un ojo, que no tuviera piernas, que no sé, tuviera dos cabezas, pero esa fue mi impresión. Obviamente fui a dormir esa noche sin mayor preocupación, simplemente diciendo, viene algo diferente, pero no entendiendo muy bien de qué se trataba. Fui al día siguiente a visitarle a mi mamá y me presentaron a mi hermano. Tenía 10 dedos en los pies, 10 dedos en las manos, 2 ojos, una nariz, una boca, hermoso, precioso, perfecto. Yo dije, no, es diferente. O sea, ese fue mi primer pensamiento, ya después de que sabía que tenía una discapacidad. O sea, ese rato yo no lo entendí, pero para mí nunca fue distinto. Entonces, el primer pensamiento que a mí me ató a mi hermano fue, es igual que yo, es igual que yo. Y conforme ya fuimos creciendo, ya empecé a ver que sí habían situaciones físicas inicialmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, no lloraba. Podías pellizcarle, no lo hacía, pero no lloraba. Pero podía hacerlo. Exactamente, era súper tranquilito, no era como el típico niño que se emperra y no. Después, obviamente, no tenía facilidad de caminar, caminó como a los 3 años, 4 años. Entonces, ahí empecé a notar que algo pasaba. Y eso además me hizo madurar muy pronto, en el sentido de que cuando tuve la conversación con mi papá, ya mi mamá vino a la casa, y yo estaba feliz con mi hermano, el juguetito nuevo, perfecto, porque en mi cabeza Todo no estaba pensé bien. que exactamente, que iba a ser tan hermoso como es. Y eso me hizo madurar en el sentido de tomar una responsabilidad. Y la responsabilidad fue, mis papás tienen que ocuparse de mi hermano,
yo no puedo ser un peso, no puedo ser una carga, no puedo ser una preocupación para ellos, porque mi hermano depende de que mis padres estén bien. No me preguntes cómo en una edad tan temprana tuve conciencia de la importancia de la salud mental de mi familia y de la mía también. Fue instintivo. Fue totalmente instintivo. Entonces, ya salí al colegio y todo lo demás, era muy buena alumna, porque no quería ocasionarles a mis padres una Además, qué preocupación. hermoso eso, porque generalmente puede llegar lo opuesto, que es la rebeldía. ¿Por qué no me prestan atención? Quiero atención, yo también estoy aquí, porque solamente a mi hermano, porque a la final tampoco está mal. Es cuestión de que Correcto. eres niño. Es el sentimiento natural de por cualquier ser supuesto. humano, sí. Pero qué hermoso que en tu caso fue como, voy a ser quien les dé esa tranquilidad y voy a hacerlo todo bien. Pero también me imagino que trajo como un peso de que todo tiene que estar perfecto para que Por supuesto. ellos no se estresen por nada más que no Sí. sea mi hermano. Y eso fue lo que me pasó. Y hasta el día de hoy, o sea, siempre trato de hacer las cosas de la mejor forma posible. Ya no soy tan perfeccionista, pero hubo un momento en mi vida en que todo tenía que ser perfecto. Con los años empiezas a entender y a comprender que no funciona así la vida y que tienes que permitir Que no hay perfección. equivocarte, Ajá. que es humano, que es natural, que Exacto. nadie tiene por qué juzgarte. Y muchas veces tú tienes que empezar a no hacer. Entonces sí, fue esa mi historia, pero fui feliz completamente en mi niñez antes de mi hermano. Cuando mi hermano llegó, absolutamente feliz, dichosa, ya llegó mi hermano por fin. Eh, en la escuela, en el colegio, tenía mis amistades, estudié en un colegio solo femenino. Pero mi carácter siempre ha sido muy sociable, me encanta trabajar con la gente, me encanta el contacto, me encanta contar mi historia en mi familia, dentro de la empresa en la que trabajo. Todo el mundo sabe la historia de mi hermano, todo el mundo sabe quién es Marito, porque le decimos así de cariño, porque yo no tengo, para mí no es diferente, nunca fue, entonces tengo otra visión. ¿Pero te enseñó algo especial, Marito? Sí, también cotidianamente, lo que tú decías al inicio, el llegar a determinados logros con la felicidad más grande que puedas tú imaginar. Un logro para mi hermano fue cuando caminó. Ajá. Y toda su dicha, la alegría de mis papás, la mía, la de mi familia, mis abuelitos. Caminó, o, cuando, o la primera vez que gateó, la primera vez que dijo mamá, o balbuceó algo, cuando ya pudo construir un poquito más de frases. Pero te estoy hablando cuando ya tenía 15 años, 18 años y demás, o sea, le costó, como es natural en la discapacidad, pero para él todos los días es un logro. Para él, el que el otro día me mandaban, está en una fundación de educación especial, y me mandaban una foto donde era la primera vez que yo le veía a mi hermano que cogía unas tijeras. Ajá. Yo decía, para mí, pensé que nunca lo iba a ver cortando una hoja de papel. Entonces, claro, para mí es un logro, y por eso yo no tengo hijos míos, tengo hijos de mi esposo, a los que amo con todo mi corazón, son unos seres maravillosos. Y ahora siento lo que sienten los padres cuando los niños dan su primera palabrita, les sale el primer diente, hacen su primer paso, la primera gracia, que es eso. Yo lo vivo casi todos los días con mi hermano. Entonces me enseña ese amor de padre, aunque no soy obviamente yo la mamá, pero ese amor genuino, ese disfrute de que el logro no es ser presidente de la república, el logro no es ser CEO de una empresa, el logro no es viajar por todo el mundo, el logro no es tener el carro del último año ni la mega casa. El logro es lo que a ti te construye, lo que a ti te hace distinto entre los únicos que están a tu lado, a tu alrededor. Y que muchas veces siento, Sofi, que al ser tan habitual para nosotros coger una hoja, leer, hablar, lo damos por sentado. Claro. Ajá, lo doy por hecho. Doy por hecho que hoy me puedo parar, doy por hecho, y dejamos de ver esos pequeños milagros que forman parte de nuestro día a día y que nos están recordando de que esto es un logro, de que esto es algo maravilloso que estamos teniendo. Sofi, ¿cómo esta experiencia en tu vida define quién es ahora Sofía? Porque de alguna manera te llevó a madurar más rápido, a tomar decisiones de una manera mucho más objetiva y clara, aún siendo súper pequeña. ¿Cómo esta experiencia de vida familiar
influye en tu vida personal, en tu vida propia? Bueno, este sentimiento de independencia que siempre tuve me ha permitido realmente tomar muchas decisiones desde el punto de vista, no digo que de la soledad, pero sí de la individualidad. En el sentido no de que solo importo yo y yo y yo, sino en el sentido de que estoy muy consciente de que las decisiones que yo tomo pueden involucrar y pueden repercutir en el resto, en mi familia, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, en la empresa en la que estoy, en los círculos en los foros en los que estoy, las cámaras, los gremios y demás. Pero siempre la única responsable de esa decisión voy a ser yo. Siempre la única responsable. Eso me lleva a un análisis más profundo de las decisiones que tomo. Pero también conforme van pasando los años, tampoco soy tan joven, te empiezas a entrenar y lo haces ya un poco de forma más rápida que el resto. Entonces, me marca en el sentido de tener mucha independencia, estar muy clara de que la decisión que tome es solo mi responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Y también, como todos los días para mí es un milagro, todos los días hablo con mi hermano. Y cuando le llamo por teléfono y me contesta, para mí ya ese es el milagro, lo que tú decías. O sea, lo damos por natural, el que alguien te diga, hola, ¿cómo amaneciste? ¿Estás bien? O que te reciba cuando llegas a la noche en tu casa y te recibe tu esposo, tu hijo, ¿cómo te fue en el trabajo? Pero das por hecho. Exacto. Cuando yo llego a la casa de mi mamá y mi hermano me ve, es como llegar, como que si no nos hubiéramos visto en décadas, como cuando tú ves a un pariente que viene de lejos y lo ves a los tiempos y vas al aeropuerto y abrazas. Es todas las veces que yo voy. Entonces eso para mí, todo eso es un milagro. Para mí cada día es un milagro. Es un milagro de estar con él, es un milagro de tenerle a mi madre, es un milagro de estar yo sana, presta para poder ayudar al resto de gente, porque esto también siempre me llevó a buscar oportunidades de ayudar a los demás. Entonces, cuando era más pequeña, estaba en el colegio, era como la mamá de todas mis compañeras, me gustaba que ellas estén bien, de cierta forma defendiéndolas, protegiéndolas. Sí, tuve un grupo de colegio maravilloso, lindísimo, amigos fuera del colegio también espectaculares, que tampoco es fácil, porque cuando hay otras familias y hace muchos años también era menos hablado el tema de la discapacidad. Totalmente. Y claro, menos hablado y menos entendido. Totalmente, claro, por supuesto. Entonces, como no contaban y no hablaban con sus hijos de esta situación, y por ejemplo, yo sí me pasó algo siendo muy chica, que fue mi cumpleaños, alguna cosa así, invité a mi grupito de amigas, no sé, te estoy hablando de un segundo grado, tercer grado, yo qué sé, pero bien pequeño. Y claro, mi hermano es súper sociable, súper cariñoso, habla súper alto, él tiene un tono de voz altísimo. Entonces hay gente que no está preparada. Claro. Y a veces los niños no. Exacto. Al segundo cumpleaños ya no fue nadie. Era triste para mí. ¿Por qué? Porque eres niña y esperas que tus amiguitas vengan y no llegaron. Y no llegaron. Pero claro, mi papá, en cambio, mi papá tenía un genio espectacular. Entonces, claro, él, como estaban mis primos, mis tíos y demás, hizo la fiesta con la familia como si hubiera sido mis amigas y demás. O sea, al siguiente año simplemente la decisión fue, ¿quieres una fiesta de cumpleaños? No, gracias. No quiero. No quiero, gracias. Si es algo que no me aporta, que más bien me va a hacer sentir mal, o sea, me salgo de ese espacio y prefiero no toparlo. Nunca culpé a nadie, menos a mi hermano, obviamente. Pero son esas cosas que sí te van formando y puede ser para bien o para mal. Totalmente. En mi caso creo que fue para bien en el sentido de estar también muy consciente de qué son las cosas que sé que no voy a desgastar mi energía en eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Tal cual. Exactamente. Y hago en la secundaria, en cambio, mi grupo de amigas era diferente hasta el día de hoy, nos llevamos muy bien, me preguntan por mi hermano, están pendientes de él, aunque sea con una llamada muy ocasionalmente, Exacto. pero no se olvidan ni siquiera de su nombre. Así que eso es muy lindo. Y a la universidad obviamente es otro mundo, es otro ambiente, ya la gente, ya estás con adultos de una u otra forma. Todavía duda. somos medio chicos y estamos
en otra... Pero ya con una Pero mentalidad ya tienes distinta. una mentalidad distinta, exacto. Entonces es otra cosa. Y como digo, como yo siempre he sido súper abierta de la situación de discapacidad de mi hermano, no tengo ningún reparo en contar en todos los círculos en los que estoy, en todos los foros. Mucha gente conoce de la realidad de mi hermano, que es mi realidad. Por supuesto. Entonces, para mí es tan sencillo que el aceptar mi situación es aceptar la situación de mi hermano. Y es amar tu situación. Justo ayer hablaba con una alumna y yo le decía, porque ella tiene un trastorno alimenticio, Ujú. y yo le decía, ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti este trastorno? Entonces ella me decía, yo lo veo como gris, oscuro, malo, y me daba todos como los adjetivos que para ella eran, y yo le dije, ok, el trabajo es amigarnos con la enfermedad, porque si tú no te amigas con lo que tienes, vas a vivir en una lucha constante que te va a desgastar, correcto, y que está en ti. Y si tú no aceptas, lo amas, lo entiendes, y además es por algo especial, o sea, está con nosotros por alguna razón específica. En tu caso, porque eso te ha permitido ahora, desde el espacio en el que estás, trabajar por todas las personas con discapacidad y por las mujeres y la equidad de las mujeres. Entonces, de alguna manera, amigarnos con la realidad que tenemos, por más dura y retadora que sea, nos va a permitir tener un enfoque distinto, limpiar el lente, digo yo, y mirarlo con un ojo de más amor y de más humildad. Mi querida Sofi, otra de las cosas que marcan tu vida es que a los 23 años pierdes a tu papá físicamente, ¿no? Porque yo creo que nunca se los pierde. Simplemente cambian de lugar. Y esa persona que era tan linda, con ese ánimo tan hermoso, con también ese soporte, ¿no? Porque tu mamá deja de trabajar cuando se embaraza de ti, se dedica a los niños y es el padre el que toma el rol de la casa. ¿Qué pasó con la pérdida física de tu papá? Yo ya era abogada. Por cierto, que me preguntaste Sí, si ya va ser a abogada. regresar, No, la ya verdad vamos a es que no regresar, ya. quería. Mejor dicho, nunca estuvo en mis planes, no es que no quería. Pero ya trabajaba en ese entonces, estudiaba y trabajaba. Y a mi papá le dio cáncer de piel. Fue 1 año y medio más o menos que estuvo entre que le diagnosticaron y que la quimioterapia, le operaron y todo, a la final falleció. Yo tenía 23 años, estaba por cumplir 24, mi hermano tenía 18. eh, y fue ese otro momento importante de mi vida en el que tuve que tomar decisiones, en el que tuve que ejercer un rol que tal vez no me correspondía. Eh, no le culpo obviamente tampoco a mi mamá, porque mi mamá, ama de casa, dedicada a sus hijos, especialmente a mi hermano, porque mi mamá sí. Mi hermano recibe terapias físicas, de lenguaje, ocupacionales, de todo tipo, desde los 4 meses de edad. No ha parado un solo día. Y Y eso tu es mamá mérito de junto mi con mamá, ella. sí. Es un elemento, mi papá también, obviamente, pero mi papá tenía que salir a Por trabajar. supuesto. Yo en el colegio, mi mamá Mami era la al que 100. se encargaba de llevarle a las terapias y todo lo demás. O sea, mi mamá es una mujer admirable, como muchas otras a las que yo admiro muchísimo, pero la primera a la que admiro es mi mamá. Y mi papi, obviamente, respetaba mucho el espacio y el trabajo de mi mamá. A mí trató más bien de formarme como ese varoncito que de pronto él esperó y me dio mucho carácter. Entonces había un sábado que me despertaba en la mañana, no sé, 7:30, 8, después de la farra del día anterior, y vamos, te enseño a cambiar la llanta del carro. O ayúdale a cocinar a tu mamá, o vamos al mercado a hacer las compras. Me debo súper bien con las caseras del mercado, gracias a mi papá. Además, ama cocinar y Sí, ya me vamos a hablar de encanta. eso también. Entonces, claro, mi papá trataba de, no sé si sabiendo lo que iba a suceder, porque yo todavía era chica, Preparándote. pero me preparó en mucho y me dio muchas habilidades para ejercer mi papel de forma independiente. Por eso es esa independencia que tengo. A veces uno dice, muchas mujeres dicen, no necesito un hombre en mi vida y no sé qué y no sé cuánto. Yo puedo con autoridad decir que es así. Mi papá se murió, que era el hombre de mi vida cuando yo tenía tenía 23 años. Y yo sigo acá.
Entonces, sí, uno sí puede sobrevivir sin un hombre al lado. Sí, Puede ser sin el duda. padre, la pareja, un amigo, lo que fuese, pero uno Sin duda. individual, independiente. Así como un hombre puede sobrevivir Por sin una supuesto, mujer al lado. por supuesto. La verdad es que lo que uno sí tiene que tener siempre es una red de apoyo. Eso es súper importante, porque al final podemos ser independientes, pero no estamos solos en la vida. Exacto, somos individuales, pero también vivimos de forma colectiva. Correcto. Entonces, cuando mi papi falleció, mi mamá no trabajaba, mi hermano tenía que seguir en sus clases, obviamente. Yo ya trabajaba, pero también estudiaba. No sé qué cargo tenía, pasante 3, pasante 2 en el estudio jurídico donde trabajaba, y donde me apoyaron mucho con la situación. O sea, entendieron que yo a veces no llegaba muy temprano porque me quedaba ayudándole a mi mamá, atenderle a mi papi. Me quedaba hasta muy tarde también trabajando en el estudio a veces. Y a veces también con el deseo de no ir a la casa, porque es normal que a veces también esa situación te desgasta Tal cual. física y mentalmente. Tal cual. Y después mi papi fallece, mi mami es una mujer muy frágil, con mi hermano. La situación como tal, no entendía eso tampoco, jamás entendí. Era el mejor amigo de mi hermano. Mi hermano le lloró como a los 5 años a mi papá, no le lloró de forma inmediata. Yo pienso que él poco a poco se fue dando cuenta que mi papi No se fue, estaba. ya no estaba, Ajá. aun cuando físicamente podía estar. Y asumí la responsabilidad que tenía que asumir en el momento, sobre todo la económica. No recuerdo exactamente cuánto ganaba, pero no era tampoco mucho. Pero sabía que ya eso era para mi casa, o sea, tenía que ayudarle a mi mamá. No nos dejó con deuda mi papá, afortunadamente. Le dejó a mi mami con la casa y un carrito que hasta el día de hoy tiene mi mami, con seguro de desgravamen, enhorabuena. Así que Precavido. súper precavido, eso también hay Precavido. que aprender. Pero ya el día a día y mensualmente, que la pensión del colegio de mi hermano, que las compras y demás, los empecé a asumir yo. Pero también empecé a asumir responsabilidades, como digo, que de pronto no me correspondían, pero era necesario que alguien las asuma y que muchas veces te pasa en la vida. No hay un doliente, tienes que ser el doliente, porque si no las cosas no caminan. Eh, y, por ejemplo, el salir a hacer los pagos, antes no había, pues, que en el celular pagabas agua, luz, La teléfono. facilidad que hoy no había, No. es verdad. Entonces, que me iba al agua potable, a la luz, al teléfono, o justo al seguro, a hacer los trámites, y lo hacía todo yo. Todo lo hice yo. Em, Empecé también a asumir esa responsabilidad de tomar decisiones dentro de casa que a mi mami le costaban tomar. Y, por ejemplo, cuando mi papi falleció, una de mis tías, muy amable, muy linda ella, nos llevó a su casa una semana. Mi papi falleció en diciembre, o sea, vísperas de año, de las fiestas. Navidad. Exacto. Sin embargo, yo amo diciembre, es el mejor mes del año. Ya me estoy preparando para la Navidad ahora. Y Es como se resignifica, ¿no? sí, totalmente. Y mi tía nos llevó a su casa y para que pasemos de dar las fiestas y tratemos de Estar estar más paz. tranquilos en ese mes especialmente. Correcto. A la casa de mi mami me fui yo sola. a- Dispuse a un par de personas que arreglen todo, que se lleven todo, cama, veladores, todo. Recuerdo, tenía una mesita de noche más grande que esta, con todas sus medicinas, sus cosas. Tenía ahí un rosario, una virgen, alguna cosa así, creo que una Biblia, los libros que mi papá leía, todo lo demás. Cogí una funda de esas gigantes de basura, ni siquiera vi si había plata, se fue la Nada. plata, pero cogí, las metí. Le dije a la persona que contraté, le dije, bote todo. ¿Y qué hacemos con el colchón, con la cama? Lo que ustedes quieran, vendan, usen, boten, hagan lo que ustedes quieran. Este cuarto tiene, y me pintan el cuarto, de tal forma que mi mamá llega y este Y esto es cuarto es otra otra cosa. Exactamente. Y claro, mi mami decía, me quiero quedar con mi hermana, me quiero quedar acá. Mi tía quería que nos quedemos hasta enero, febrero, no recuerdo bien. Yo le dije a mi mamá, no, o sea, tarde o temprano tenemos que llegar a la casa y hay que enfrentar esta situación. Y no, se enojó y todo, pero había decisiones que necesidad de Y que lo que alguien tú tomara dices, hay decisiones. decisiones que uno debe tomar. Correcto. Así que, nada, regresamos a la casa y claro, mi mamá no sabía lo que había pasado en el cuarto y que toda la ropa, todo dispuse, o sea, ni le pregunté. Eh, Tal vez fue irrespetuoso de mi parte no haberle preguntado, pero creo que fue lo correcto. Fue quitarle un peso de encima y demás. Y otras decisiones que también
al principio no las podíamos tomar en conjunto, y tenía que tomarlas yo. Entonces, claro, fui como un padre de familia y a veces también ahora, a veces tengo que ser como un padre de familia para mi mamá y para mi hermano, pero lo hice con amor, lo hago con gusto, tengo esa satisfacción. Le extraño todos los días, obviamente, a mi papá. Hablo mucho con él, no necesariamente yendo al cementerio, porque no creo que Contigo. está allá, sino que está acá. Pero y le pido que siempre me guíe. Él me enseñó que uno tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, cuando siento que ya algo me está faltando, le digo: "Acá falta algo, voy a tener una conversación importante con compañeras mías de la oficina y quiero decirles las palabras correctas, porque yo quiero que ellas estén más arriba que yo. O sea, yo quiero que ellas sean mucho más que yo, porque eso me va a hacer bien a mí". Y le pido consejo a él. Me encanta. Me encanta eso. Qué hermoso conocer esto de ti, Sofi, porque yo siento que todo eso, la llegada de tu hermano con esta característica especial, la pérdida de tu papi, haber tomado como decisiones súper radicales, incluso sin preguntar por este deseo de proteger a quienes amas, te ha llevado al lugar en el que estás hoy. No nos contaste por qué decidiste ser abogada. Me desvié. Pero llegaste al mundo legal y te has convertido hoy por hoy en una autoridad muy importante en el tema legal. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu carrera en el transcurso de este tiempo? Pero sobre todo, ¿cuándo fue que Sofía hace un quiebre y dice, no, yo quiero empezar a trabajar por el empoderamiento femenino y quiero empezar a trabajar por personas que tienen discapacidad y hacerles el camino, o yo digo que cortarles un poquito la brecha para que de alguna manera empiecen a tener los privilegios que otros tienen? Sí, no estuvo en mis planes ser abogada. Quería ser arquitecta. Pues siempre pensaba, cuando ya me gradúe, acá no va a haber dónde construir y no voy a, o sea, siempre piensas en horizontal y no en vertical como ahora se desarrolla en la ciudad. Dije no, porque siempre me ha encantado el dibujo. Es muy curioso, yo estudié físico matemático en el colegio y era buenísima, me encantaban las matemáticas, gané concursos de física. Números sociales. No. Me fui de vacaciones y le digo a mi papi que me inscriba en la católica, que haga todos los papeles y todo lo demás. Y dije, como no sé muy bien qué mismo quiero, porque quería hacer física pura y después ahí tuve un profesor que me dijo, no creo acá, no vas a llegar muy lejos, no hay profesiones para un físico. Y dije, verdad ha de ser, entonces dije, no. Entonces, como no sabía qué quería hacer, me fui de vacaciones con mi mejor amiga, le digo a mi papi que por favor me inscriba en la católica. Le digo, en ciencias humanas, porque lo que sí, desde también muy chica me ha gustado por tal vez sentido de querer proteger y de ayudar al resto, es la política. Wow. Entonces le dije ciencias humanas, por ahí algún rato, no sé, alcalde, yo qué sé. Quería ser presidente de la República cuando era chica. Y llego a dar Eres presidenta de la Cámara Suiza de la Cámara. Ecuatoriana. Y mi papá me había inscrito, fui a dar el examen y el código en la hoja donde tú haces el examen decía JU. Me acerco al profesor, le digo, está mal, dice JU y es CH, Ciencias Humanas. Me dice, ¿cómo es el examen? Para todos es el mismo. Da el examen, rinde tu examen y después que te hagan el cambio en la dirección de estudiantes, no sé qué. Le digo, bueno, mi papá me esperaba abajo de la torre esta de colores de la Católica. Entonces salgo del examen, ¿cómo te fue? Le digo, creo que bien, pero se equivocaron, me han puesto me pusieron otro código, tengo que ir a hacer el trámite. Se mata de la risa. Me dice, no se equivocaron, yo te inscribí en jurisprudencia. Yo, ¿cómo vas a tomar decisiones por mí? Yo soy libre de estudiar lo que yo quiera, ya soy un adulto, que no sé qué, que no sé cuánto. Se rió y me dijo, a ver, primero veamos si pasas, porque puede ser que ni pases y tengamos que buscar otra universidad, yo qué sé. Si pasas, quédate el primer semestre, el propedéutico, porque antes había el propedéutico antes del primer nivel. Pasa el propedéutico, si te gusta te quedas y si no te cambias de universidad, de carrera. Por último, hago un esfuerzo para que te vayas de intercambio, lo que sea. Yo racionalmente dije, bueno, el hombre está dispuesto a Suena perder bien. tiempo. Suena bien esto. Claro, la primera semana mandaban a leer unos libros de 200 hojas y todo. Y ya dije,
nunca dije voy a botar la toalla, pero sí estuve muy tentada a despecharme. Pero nuevamente pensé, y esta cosa a mí no me va a ganar. No me han ganado cosas peores a los 18 años. Así que esto no me va a ganar y yo voy, por lo menos, a terminar el primer semestre como fue el pacto con mi Esa papá. mentalidad que también tuviste desde chiqui. ¿Mm? O sea, esto de, esto no me va a ganar, esto más bien me va a hacer más fuerte y voy a lograr cumplir el objetivo. Terminó el semestre, la pregunta vino por default. Entonces, ¿sigues? No, sí. Para esto yo no entré al propedéutico, entré directo a primer nivel. Wow. Entonces, y ya te digo, pero terminó el primer semestre y mi papá, ¿te quedas o te vas? Me quedo, esto es lo mío, me encantó, o sea, estoy en mi papayal, me encanta me encantan conocer el porqué de las cosas, sé que esto me va a ayudar a servir a otras personas, a dar lo mejor de mí. Obviamente mucha gente entra, y yo fui una de ellas, que entra a estudiar también Derecho pensando que se va a hacer diplomático. No pasa. Porque ya el rato del rato empiezas a trabajar y ya te encuentras con otros mundos, con otros entornos, otras realidades. Y vas ahí es donde entendiendo también tu propósito. Exactamente. Y ahí empecé a ver que la parte diplomática es maravillosa, me encanta, pero desde el punto de vista empresarial también hay muchas cosas que hacer. Porque das un servicio, te sirves, atiendes a la gente, entiendes las necesidades del cliente, y eso obviamente repercute en un ganar. No es malo tener un negocio donde tienes una ganancia, para nada. Al contrario, maravilloso, ganar, ganar. Correcto, es un ganar, ganar. Gana el país, la empresa, los empleados, el país, gana la región. O sea, Total. Eso es lo que mueve. Entonces, bueno, ya me quedé. Y curiosamente mi papá, antes de fallecer, la típica que ya tienes una conversación un poco más seria, Más profunda. más profunda, y ahí le pregunté, y le dije, ¿por qué tú me inscribiste en jurisprudencia? Si sabías que yo no quería. Y no quería porque decía, no me voy a graduar nunca, esto es de estudiar toda la vida, y yo, ni no, pues así. Es igual si voy estudiando Y es que eso es peor en todas las profesiones, de lo contrario que te quedas obsoleto. Antes se pensaba que los abogados y los médicos tenían que estudiar siempre porque todo cambia. Sí. Pero en efecto, todo cambia. Claro. Tienes que estarte preparando constantemente. Una mente que no estudia es una mente que muere. Correcto, así es. ¿Y qué te respondió tu papá? Yo sabía que tú tenías que seguir jurisprudencia o derecho porque tú naciste para ser abogada y vas a ser una de las mejores abogadas del Ecuador. Uy, fue un momento lindo. Casi no lo digo mucho, creo que lo dije en alguna otra entrevista para una revista, y eso fue como que me movió y dije, no, o sea, una enorme responsabilidad la que tengo, porque no le puedo fallar a lo que mi papá pensó en su momento, y se fue con ese pensamiento. No puedo hacer lo contrario. Entonces eso también es algo que me mueve a diario, ¿no? Y ya, bueno, entré a trabajar. Ya trabajaba cuando mi papi falleció, obviamente tuve mucho apoyo de mis compañeros, del estudio donde trabajaba, de mis amigos, de mi familia también. Otra vez el entorno conteniendo. Sí, total. Qué importante que es súper importante. Porque sí, y nosotros no nos damos cuenta de lo necesario que es saber aceptar cuando requerimos ayuda, Sofi. Porque hay momentos en los que pensamos, yo lo puedo hacer todo solo, o yo lo puedo hacer todo sola. Pero tú, en el transcurso de esta conversación, has hablado mucho del tema contención. Cómo el entorno ha podido darte la mano y ese apoyo cuando la verdad estamos pasándola mal. Y además, qué rico es sentirte amado en momentos de dolor, de, oye, tengo un hombro en el que pueda desahogarme, o tengo una persona con quien me pudiera tomar un café y decir lo que realmente estoy sintiendo, porque esos momentos son los terapéuticos y los sanadores. Así es, así es. Y además es genuino cuando lo haces con gente de cariño, ya sea un familiar, un amigo, una amiga. O sea, realmente es porque quieren escucharte, no necesariamente porque quieran decirte algo, sino porque simplemente quieren ser, como tengo una amiga que siempre dice, un cable a tierra. El que está ahí para que no venga el cortocircuito y reacciones, o incluso hablando de temas de salud mental, hasta puedas tomar decisiones que pueden afectarte a ti y a mucha gente, ¿no? Sin duda. Así que, bueno,
Ya empecé a trabajar, me gustaba mucho lo que hacía. Como te decía, me encanta trabajar con la gente, hablar con la gente, me encanta hablar. Y el resultado, yo sé. Y trabajaba mucho, sin ser especialista en la parte de derecho diplomático, derecho internacional, trabajaba mucho en migración, con los temas de migración. Entonces, claro, conocía a gente de todo nivel, desde CEOs de empresas hasta los cónsules, los embajadores, policías, que es lo que me ayudaban a sacar los permisos, las cédulas y demás. O sea, tenía un bagaje de conocer a un montón de gente y me encantaba las historias de cada uno. Y qué importante también el networking ahí, ¿no? Sí, O sea, es que eso para mí es empezar a básico. hacer contactos y empezar a relacionarte. Hay mucha gente que le tiene un montón de miedo a eso, pero si no logras hacer también, así como esta red de contención, esta red de aliados, Sí, también es muy complicado poder cumplir el propósito de servir. sí. De servir y eventualmente también desde el punto de vista ya muy personal, de que haya un reconocimiento. Te aseguro que si yo no tuviera una red de contactos que de una u otra forma sepan que estoy presidiendo la cámara, sepan que estoy en algún determinado foro, que estoy, no sé, relacionada con el tema de discapacidad y que pueden venir por acá, probablemente hoy no estoy sentada aquí. Exactamente. Esa es la verdad. Entonces, eh, después me involucré mucho con el tema empresarial. Obviamente siempre busco ver el lado positivo de lo que hago y a quién estoy desde abogada, desde ser abogada, a quién estoy patrocinando, defendiendo, representando. Finalmente, donde trabajo es mi cliente y mi labor es proteger a ese cliente, y proteger muchas veces significa protegerlo de uno mismo, cuando a veces hay decisiones que no necesariamente son las correctas. Ese es el trabajo del abogado. Y como yo siempre le digo también a mi equipo, acá en el Ecuador no hay pena de muerte, pero sí hay otro tipo de sanciones donde en las manos del abogado está la libertad del cliente, el patrimonio, el buen nombre, Su entonces reputación. su reputación, sus Siempre bienes. fuiste, bueno, fuiste abogada migratoria Al y principio, hace al muchos principio, años. en algún momento de tu vida te tocó defender o decir que no a algo que no estabas de acuerdo de defender. Sí, sí, algunas veces, sí me tocó. ¿Qué no es negociable para ti? Cuando, ¿qué no es negociable? Sí, el momento de tu trabajo. Me refiero a Mm, cuándo le dices no a un cliente. ujú. Un tema de mentiras, un tema donde se afecten a las demás personas y las promesas no cumplidas. O sea, si hay algo que está relacionado con eso y dentro del segundo, que es que puedes perjudicar a más gente, estoy hablando de temas de corrupción, de utilizar al otro para un beneficio personal que no es apropiado, el que tengas que poner el pie para que el otro se caiga y tú poder salir adelante o tú dar el paso y demás, eso es algo con lo que yo no puedo lidiar, no Y, puedo y, lidiar. y cuando sabes que el cliente es culpable, Afortunadamente, no hago penal, nunca me lo has, encanta, no, no he nunca tenido lo has hecho. no he tenido que patrocinar, o mejor dicho, declinar el patrocinio de un cliente porque es culpable y decirle: "No, no te voy a defender", porque no he practicado en ese tipo de áreas del derecho. ¿Y lo harías? Por supuesto, Sí. por supuesto, claro que sí, sin duda alguna, porque primero están mis principios además son los que yo me forjé y tengo una base que en este caso es mi padre y mi madre que me formaron de determinada forma. Y hoy por hoy, además, esa red de contención que de una u otra forma, que es mi familia, que de una u otra forma también se puede ver perjudicada por una decisión o una acción mía y nunca les daría eso. Qué importante eso, ¿no? Saber, yo creo que también en la parte profesional es tan necesario tener claro tus valores, tus no negociables y como hasta aquí llego, dónde delimito, porque muchas veces por querer ascender o por querer llegar al lugar en el que quieres estar, te olvidas y tomas decisiones que pueden marcar tu vida y que pueden acabar con aquello que es lo más importante para ti. ¿Cuándo llegas a ocupar cargos como el que hoy tienes en Zurich? Y no solo eso, sino también como presidir una cámara, que me parece hermosísimo.
porque estás en ese espacio en donde no solamente sirves, sino que también puedes potenciar cosas maravillosas de nuestro país. Estás presidiendo la Cámara Suiza y he estado en algunos de los eventos que la Cámara hace y me parece fantástico porque digo, qué hermoso poder llevar un poquito del Ecuador a ese lugar hermoso del mundo y viceversa, ¿no? Cómo traer un poco de ese país hacia el nuestro. Entonces, cuéntame un poco cómo llegas a ocupar estos dos cargos tan importantes y cómo ha sido tu camino abriéndole el camino a otras mujeres. A ver, como gerente legal, o General Consul, como es el nombre que maneja Zurich, fue en el 2000, a finales del 2012 que formalmente recibí, digamos, el cargo. Sin embargo, años atrás yo ya venía trabajando como in-house del estudio jurídico en el que trabajaba en esa compañía. Y obviamente ese fue un gran desafío, porque era una compañía que nunca había tenido un gerente legal ni un departamento legal. Tenía muchos abogados externos dispersos a nivel del país, era una compañía ecuatoriana. Y claro, mi llegada fue un trabajo enorme y un gran desafío, no solo como mujer, sino más bien desde el punto de vista de abogado propiamente, porque hay una reacción a veces natural en una cultura donde tal vez el control desde el punto de vista regulatorio no está tan arraigado. Entonces, claro, hay un poquito de resistencia, no te quieren dar información y demás, pero se supera. Pero al principio es doloroso, además que yo era bastante joven. Entonces también tenías ese sesgo o ese prejuicio de decir, esta jovencita que viene a pedirme a mí ningún papel, mucho menos. Pero igual, o sea, yo creo, soy una convencida de que el que no, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Sí, es verdad. Así que no importa, siempre he sido una persona muy exigente, muy firme, tal vez incluso muy enojona, como podrían decir algunas personas, pero siempre es porque entiendo qué hay atrás, qué necesidad de cubrir hay atrás de pedir un papel, de decir a veces no, esto no lo puedes hacer por tal y cual cosa. Al principio es complejo, pero obviamente sí, creo que esa perseverancia, esa firmeza me llevó a ganarme la confianza de las personas que necesitaba que confíen en mí. Primero, para ya proponerme oficialmente ser un gerente legal y pertenecer a esa empresa en ese momento. Y después los distintos jefes, los distintos CEOs que han tenido las empresas en las que he trabajado, también llega uno nuevo y tienes que demostrar tu trabajo. Exacto. ¿Por qué estoy aquí? Exacto, exacto. ¿Por qué estoy? ¿Qué es lo que hago? ¿Y a dónde más puedo llegar? Correcto. Porque muchos saben y eso es lo que esperan de ti. Para eso te contratan. O sea, a ti te contratan porque eres bueno, porque si es que te contratan y eres malo, el culpable es uno. Correcto. Entonces, lo que esperan de ti es que seas excelente, es que seas excepcional, es que siempre estés dando una milla extra, aunque suene súper trillado. Pero esa es la verdad. Y demostrar eso al nuevo jefe o jefa siempre es también un reto. Es un reto y no sabes si puede ser en una semana, en un mes, en un año, ganarte la confianza. Pero tu trabajo habla por ti. Pero tú también tienes que hablar. Y eso es algo que a veces a las mujeres nos cuesta mucho. Cuéntame más de eso. Porque a veces pensamos que el otro tiene que darse cuenta que yo me estoy quedando hasta más tarde. Que mi jefe es el que tiene que darse cuenta que el de al lado se fue a las 5:30 y yo en cambio vine a las 7:30 de la mañana y me estoy yendo a las 6:30 y encima más que tengo un niño que me está esperando. O que yo no salí a almorzar ese momento porque estaba ocupada, pero tengo que esperar a que el otro se dé cuenta y que algún rato me reconozca que yo estoy dando la milla extra. Que tus actos hablen, pero que tu boca hable también. También, es que es necesario. En el caso de las mujeres es así. Y ahí hay una ventaja que tienen los varones, a los que respeto muchísimo, profesionalmente, personalmente, sus distintas capacidades. Somos seres distintos. Pero ellos ya vinieron con esa oportunidad dada. Es verdad. Nosotros tenemos que crear esa oportunidad. Lo hablábamos antes de prender las cámaras y decíamos, venimos a un mundo hecho para hombres. Sí. Y a nosotras como mujeres nos ha tocado ser mucho más estrategas
y de alguna manera lograr que se vea lo que estamos haciendo y de cierta forma como que unirnos un poco más Correcto. para poder romper esas brechas de las que hablábamos hace un rato. Pero ¿cómo decirlo sin que, o sea, cómo decirlo para que suene bien, ¿no es cierto? Porque es como, oye, ¿por qué te vanagloreas? O ¿por qué o puede ser como que egocéntrica? ¿Cómo lograr que eso que estás diciendo no solamente sean tus actos los que hablan, sino que tú también puedas expresarlo? ¿Cómo lo logras, ok? A ver, en mi caso, yo he aprendido a ser muy respetuosa, pero no hablo con filtros. No me importa si el otro piensa que porque digo yo hago bien mi trabajo y soy súper buena en lo que hago y piensa que soy egocéntrica o que soy narcisista, es problema de esa persona, no es mía. Yo lo expreso y lo digo. Además que tiene cómo comprobarlo porque lo estoy haciendo bien. Correcto. ¿Sí? Por eso digo que a veces a las mujeres nos cuesta porque para los caballeros no son oportunidades, es el BAU, es su día a día. Tal cual. Nosotros sí tenemos que crearnos esas oportunidades. Entonces, para el caballero que se siente con su jefe y le diga, oye, ya debo acá 6 meses, ya debo 1 año y mi esposa está embarazada y necesito que me aumentes el sueldo, no tiene empacho, lo dice y punto. No está pensando, ¿y ahora cómo le propongo? Pero es que en cambio me va a decir que yo digo siempre súper tarde y no, mejor no le digo. Mejor que se dé cuenta y solito que me sube el sueldo. Así no funciona. Así no funciona. No. Y si el otro piensa que tú lo estás haciendo por un interés que no está comprobado, por otro tipo de asunto que no tiene que ver efectivamente con que tienes que ser reconocida, incluso salarialmente, por el trabajo que haces, ese no es problema tuyo, igual lo tienes que decir. Tal cual. Igual lo tienes que decir. Y de forma muy respetuosa, obviamente, ¿no? A veces incluso porque no se dan cuenta que hay otro compañero o compañera que está en una posición distinta y puede estar con un nivel de salario diferente. A veces tampoco, por ejemplo, los jefes no tenemos esa visión. Y yo muchas veces a mis compañeras en la oficina les digo, hablen y no solo esperen a que nos demos cuenta los jefes. Yo soy mujer y trato de darme cuenta de esas cosas, y especialmente más en las mujeres, obviamente. Pero siempre trato que mi equipo esté bien. Si es que el hijo de la hijita de uno de ellos está enferma, váyase temprano, ayúdele a su esposa, o si es padre soltero, finalmente tómese el día. Y yo no tengo ningún problema en eso. Yo respeto mucho la autonomía de la gente porque el trabajo infantil es vetado en el Ecuador, ¿cierto? Correcto. Yo estoy con adultos. Correcto. Y obviamente tienen que tomar también sus decisiones, eso también es empoderar, ¿no es cierto? Pero a mí el rato que me fallan o me mienten, ya ahí sí se pierde la confianza y ya es otra cosa. Pero en el tema de uno darse cuenta, a veces uno no puede estar atrás de todo como jefe, tiene 100.000 cosas en la cabeza, tiene que atender luchar contra varios frentes. Y no es de malo que no se puede dar cuenta que las 3 personas del equipo, cada uno tiene su realidad y su vida, ¿no? Entonces sí necesita que a veces alguien más le diga. Y yo prefiero que venga y me diga la persona interesada, a que el otro me cuente, Sin fulanito duda, está con sin este duda. problema o fulanita. Ahora, si lo quieren hacer así, también es válido, pero sí tienen que hablar, Sin duda. porque los seres humanos no somos a veces no somos tan perceptivos. Las mujeres somos un poco más. Pero si tienes un jefe hombre, probablemente el jefe hombre no se va a dar cuenta No que lo tú te va a estás quedando hasta notar. más tarde, que te perdiste la entrega de calificaciones de tu guagua o lo que sea. No se va a dar cuenta, tienes que decirle. Como mujer, ¿te ha tocado dejar algo fuera de la cancha para poder llegar hasta donde estás? Ah, no me ha tocado dejar algo fuera de la cancha, pero sí me ha tocado jugar un juego que no me gusta, ¿sí? La competencia, ¿sí? Y no me gusta porque no es una competencia justa. Y eso pasa mucho en la vida profesional y en los abogados, porque además hay abogados y abogadas a mi dar es surgir, como dice el himno nacional. Entonces, a veces tienes que entrar en un juego que probablemente no te gusta, pero en el que eres bueno. Entonces, si es que eres bueno, finalmente terminas ganando, si lo haces de la forma correcta, obviamente, porque algo que también si no haría es
llegar a donde quiero llegar a costa de de alguien más. No, yo no creo que hay que hacerle sombra, hay que ser soporte, ¿no? Hay que ser el árbol que soporta, no el que hace sombra Qué al hermoso resto. eso. ¿Y cómo llegas a la cámara? Ay, la red de apoyo y la confianza de la gente que te rodea es clave. Eh, Teníamos una CEO mujer que obviamente tenía muchas cosas que hacer. Ella era quien tenía que ser presidente de la Cámara, pero dijo, lo cual también está muy bien que uno se dé cuenta sus capacidades hasta dónde van. ¿Hasta dónde puedo Porque si no, lograr, claro, si no, alcanzar? empiezas tú también a fallar, pero no es porque lo quieras o porque no puedas, es porque el tiempo no te da. Correcto. Tienes muchas cosas que atender. Entonces ella pensó y dijo, yo no voy a poder hacerlo, pero acá hay una persona que sí lo va a poder hacer. Y porque además quiero que fortalezca esas aptitudes y esas capacidades para liderar. Quiero que fortalezca sus capacidades de administrar una cámara, que se administra distinto que una compañía, pero que te da una base, sí. Sin duda. Y después vino otro jefe que ratificó eso, pero ya con una real intención, y el que vino y que me hizo la pregunta, y me dijo, ¿cuál es tu siguiente paso? O sea, ya eres abogada, eres gerente legal, tienes un nombre reconocido, enhorabuena, pero ¿y de ahí qué más sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera? ¿Qué más quieres hacer? Quiero hacer esto. Ah, ya, perfecto. Entonces sigue donde estás, sigue formándote acá, te falta esto, y te ayuda a identificar esos gaps. Tú lo sabes, siempre uno lo sabe, pero también está bueno que alguien con un poquito más siempre de experiencia te guíe y te pueda decir, esto te puede servir, acá te puede faltar y demás. Que son las conversaciones que yo también tengo con mi equipo, con muchas compañeras que se sientan conmigo a conversar. No digo subalterna ni nada, porque cuando alguien entra a trabajar en mi equipo, digo, acá todos somos Es un equipo. compañeros. O sea, para bien o para mal, soy su jefe, pero para efectos del trabajo, todos somos un equipo, todos somos compañeros. Entonces, siempre les digo eso, o sea, eh, hay que identificar dónde tengo que trabajar, porque además, conforme uno va creciendo y pasan los años, también el tiempo se va acabando. Sí. Entonces, uno tiene que ponerle foco a las cosas y en esas trabajar. Y tomar acción. Ya las otras te vas olvidando, no es que te olvidas, pero ya dices, ya las sé, Ya. o sea, ya no me voy a enfocar tanto en eso, ¿no? ¿Y ha sido retador manejar una cámara? Sí, total. Primero cámara nueva, Ajá. porque fue constituida en el 2020, en pandemia, con distintos socios. Y claro, es retador en el sentido de que no puedes tenerles a todos contentos, esa es la verdad. Nuestra cámara es una cámara de pocos socios, pero socios bastante comprometidos. Y eso obviamente también tiene sus retos, porque tú no puedes estar atrás de todos, necesitas otras personas que te apoyen, y formar a esas personas es también formar un equipo de trabajo. Entonces, en esa parte sí se parece mucho a manejar una empresa. O sea, tú necesitas gente de mucha confianza que te ayude a gestionar las capacidades que están ahí. Y no solo me refiero a gente, a recursos humanos, sino también a inversiones, me refiero a capitales, a oportunidades de negocio y demás, porque tú puedes tener ojos en cierta parte, pero no tienes ojos en todo lado. Es verdad. Necesitas ese equipo de Y de confianza que te soltar, porque muchas Totalmente. veces también creo que una de las cosas que puede costar a alguien que ha llegado a un punto en el que de alguna forma profesionalmente es donde están muchos ojos mirándote, es decir, voy a empezar a delegar con la confianza de que esto va a ir bien. Sofi, qué importante es tener un equipo en casa. ¿Por qué? Para poder cumplir tus sueños y poder ser, digamos, estar bien en las diferentes áreas que como seres humanos tenemos, profesional, de aprendizaje, de pareja. Necesitas también que en el área de casa, en el área de pareja, en el área con tu esposo diga, vuela. Y cuéntame un poco cómo has podido integrar para que puedas lograr todos tus sueños profesionales con alguien en casa que te apoye, te soporte y también sea esa contención de la que hemos hablado tanto en este podcast. Yo estoy convencida que quien te acompaña en el camino tiene que ser tu mejor amigo.
Más allá de que sea tu esposo, tu novio, tu pareja, tiene que ser tu mejor amigo. Y en mi caso, mi esposo es mi mejor amigo. Entonces, y tu mejor amigo es el que te conoce en las buenas, en las malas, y cuando estás de buen ánimo, cuando no estás de buen ánimo, exacto, cuando te frustras, cuando tienes ganas de llorar, cuando tienes ganas No hacer nada. de no hacer nada, exacto, cuando tienes ganas de ver una serie de televisión totalmente absurda, pero que te matas de la risa, cuando tienes ganas de hacer tonterías o solo de caminar en la calle, cuando tienes, además, tu mejor amigo es el que te dice, hoy te equivocaste, hoy no lo hiciste bien, o lo podías haber hecho de forma diferente. Wow, que no te dice lo que quieres oír. No, no, Ajá. porque ese es amor, ese es cariño. Exacto. El que te dice, no, o sea, hoy tenías que haberlo manejado de forma distinta, porque esto mañana te puede costar. Te puede costar a ti, le puede costar a la empresa, le puede costar a la familia, lo que fuese. Pero es eso nuevamente, ¿no? Esa red que te deja ver. Y eso lo consigues genuinamente de tu mejor amigo, o tu mejor amiga, que es completamente válido también tener una mejor amiga. En mi caso es mi mejor amigo. Y ese mejor amigo es el que me ha ayudado a ser libre dentro de esa fidelidad, confianza, complicidad que tienes con tu pareja, ¿no? Y ser libre en el sentido de tú decides qué es lo que te hace feliz. ¿Te gusta trabajar en seguros? ¿Te gusta el derecho? ¿Te gusta presidir la cámara, estar de director en la otra cámara, presidir la asociación de compañías de seguros, meterte en asuntos de mujeres, hacer obras filantrópicas de discapacidad? ¿Te gusta? Chévere, hazlo. Pero también en algún momento cuando llegas exhausta o te desquitas con esa persona que es la que está al lado, porque uno es humano y también pasa, Igual. que te diga, oye, ya suelta algo. Algo tienes que dejar porque te está quitando tiempo, te está desgastando, te está enfermando, lo que fuese. Con la confianza de que sabes que esa persona no tiene otro interés en que para ti hay un perjuicio, sino que es genuino, es del corazón. No es egoísmo. No, para nada. Entonces, yo en eso sí me puedo jactar que tengo el mejor amigo que alguien puede tener, que es mi esposo, y que me apoya en todas estas cosas, que me hace ver cosas que a veces yo no puedo ver, que me acepta, que acepta mi realidad, que acepta a mi familia, a mi hermano, y que además está sosteniéndome, em, pero no porque yo necesite, porque tenga una discapacidad o alguna cosa, no, es por estar a mi lado, ¿sí? Entonces no es que te voy a abrir la puerta del carro porque eres la mujercita, no, sino al contrario, ¿no? Exacto. Él acepta mucho también mi independencia, él sabe que soy una mujer muy independiente, está súper claro de eso, entonces, pero eso es parte de una relación con mucha franqueza. Yo creo que él, yo no le miento y él tampoco. Y puedo decir así categóricamente porque yo prefiero que él me diga las cosas. Porque viven en verdad. Exactamente. Tenemos obviamente como todo el mundo sus temas, pero realmente en esto de permitir que en mi caso yo pueda hacer varias cosas que me hacen feliz, en las que yo me siento realizada, no desde el punto de vista de mujer, desde el punto de vista de ser humano, de ayudar, que es lo que me encanta. Él es full supporting de esas cosas. Y yo también trato de serlo en sus gustos, en sus aficiones. Porque es dar y recibir. Por supuesto. Constantemente. Por supuesto. Estar en ese círculo que nos permite estar siempre con el ojo de qué es lo que él necesita y lo que yo necesito poder darle. Mi querida Sofi, vamos a entrar a la parte final ya. Así los chicos, ya, Carla, para. Y yo así, no, por favor, otro café. Esta conversación está buenísima. Está muy divertida, es Me verdad. encanta, Sofi. Vamos a entrar a la parte final y esta parte es donde yo hago una serie de preguntas y tú me contestas de forma rápida lo primero que se te viene a la cabeza. Ok. Una palabra que defina tu niñez. Mario. ¿Qué es lo más valiente que has hecho por alguien que amas? ¿Qué es lo más valiente que he hecho por alguien que amas? Dejar ir. Un consejo que le darías a una mujer que quiere empezar. Confianza en sí misma. ¿Qué te hace sentir orgullosa de ti hoy? Mi seguridad. ¿Qué representa para ti la palabra bienestar?
Salud mental. ¿Un sueño que aún no has cumplido y por el que estás trabajando? Eso está difícil, ¿ah? Son varios. Representar a mi país. ¡Wow! Vamos a saber luego de qué se trata ese sueño. Si pudieras dejarle un mensaje hoy a todas las personas que nos están mirando, ¿cuál mensaje sería? ¿A esa cámara? Sí. Sí, ok. Ajá. Siempre persigan sus sueños, nunca se dejen, si se cayeron, nunca se queden en el suelo. Levántense, sacúdense las rodillas y sigan adelante. Siempre, siempre el sol está detrás de todas las nubes, de todas las tormentas, de todos los tsunamis. Siempre está el sol. Busquen su sol, busquen su norte. Ay, me encanta, Sofi. Gracias, gracias, gracias. Gracias por haberte dado un tiempo. Sabemos cómo es tu agenda. Yo le decía a Edu, tenemos que lograrlo. Y Edu ahí firme, firme, firme en esto. Así que muchas gracias de verdad por haberme dado el privilegio de tenerte en este espacio y muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que de este episodio podemos sacar insights súper poderosos. Primero, no se olviden de lo necesario que es tener una red de contención, una red de apoyo que siempre esté con nosotros trabajando juntos. Dos, que esas diferencias nos vuelven únicos. Esas diferencias son las que van a marcar la diferencia en nuestro camino. Tres, no importa lo difícil que se vea. Si es que está complicado, solamente empieza a observar con más claridad y con más objetividad para que puedas llegar a ese deseo que quieres cumplir. Y si hay alguien que tú crees necesita escuchar este episodio, solo tienes que compartirlo para que pueda llegar y tocar su corazón, como estoy segura tocará el tuyo. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos vemos el siguiente domingo. Recuerda que nuestras redes sociales son @másbienestar_s y a mí me encuentras como @CarlaSarmientoDávila. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir estas herramientas de crecimiento y de bienestar contigo. Nos vemos el siguiente domingo. Chau, chau.